yo quiero hablarles, hermanos, aprovechar el mes de septiembre, que ya estamos en septiembre, ya está acabando el año, ¿eh? ¡Wow! Va rápido. El mes de septiembre, que es el mes donde nosotros, o sea, la iglesia en general, la iglesia de Cristo, celebra la Biblia, este libro. En el año de 1569, y gracias al hermano Alexis por dar ese detalle, pero en el año de 1569 se escribió la primera Biblia completa, sí. Septiembre del 1569, y en la tapa al frente tenía un dibujo de un oso comiendo una miel, si mi memoria no me falla. Y por eso a esa palabra, a esa Biblia, se le llama la Biblia del oso. Entonces nosotros celebramos en este mes y queremos hablar de las cosas maravillosas que simboliza la palabra de Dios para nosotros, para la iglesia. Y yo quiero hablar de un texto que para mí es un texto fundamental en mi vida cristiana. Es un texto fundamental en mi vida cristiana. Y está en Josué capítulo 1 y verso 8. Yo sé que todos los que les gusta el libro de Josué, a mí me fascina el libro de Josué. Tiene unas riquezas espirituales increíbles. Todo el que le gusta el libro de Josué sabe más o menos ese texto, donde el Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué tenía por lo menos los escritos que Moisés había escrito, tal vez 5. Y el Señor le dice a Josué que no se aparte de tu boca este libro. Ya nosotros tenemos más. Tenemos 66 libros, biblioteca, libros, 66. Así que nosotros tenemos más de lo que tenía Josué, de lo que tuvo Josué. Tenemos más información de Dios de lo que tenía Josué. Y sin embargo, Josué fue un hombre que alcanzó sus propósitos de vida porque siguió el consejo de Dios, al alcance de todos y cada uno de nosotros. Entonces, el Señor le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si no se aparta de tu boca, si de día y de noche meditas en él y lo guardas y haces conforme a lo que ahí se dice, entonces hay una promesa. Harás por lo que hagamos conforme a lo que Dios nos manda en su palabra, nosotros haremos prosperar. Nosotros, con la ayuda de Dios y de su palabra, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiere decir todo? Ok, no es un 99.9%, sino un 100%. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones y hazla prosperar. Tú la envías con propósitos eternos y nosotros estamos en este lugar para recibir esos propósitos tuyos. Queremos vivir conforme a lo que dice tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Así que aprovechando esta celebración, quiero
en esta mañana compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones de este libro, que es uno de mis libros favoritos, y quiero compartir algunas reflexiones con ustedes. Este libro obviamente está en el Antiguo Testamento, el libro histórico de Josué. Este libro fue escrito por Josué. Josué, el sucesor de Moisés, que como líder del pueblo de Israel, Dios lo llamó para sacar a su pueblo de la esclavitud. En este libro de Josué se relatan acontecimientos de la conquista de la tierra prometida hacia el pueblo de Dios. No es un relato definitivo, sino es un relato registrado de los acontecimientos más importantes de esa conquista. El libro de Josué incluye o concluye con las divisiones de la tierra entre las diversas tribus de Israel. Y es bueno saber que el nombre de Josué significa Dios es salvación. Algo interesante que a mí me llama la atención es que a lo largo de este libro, Josué es presentado como un hombre de oración. Josué es presentado como un hombre de coraje, como una persona que dependía de Dios. Pero también Josué es presentado como un hombre de fe. Es presentado como un hombre de liderazgo. Después de David, Josué fue uno de los más grandes líderes militares que tuvo Israel. El tema del libro o el tema central de este libro es la conquista de la tierra prometida. Todos nosotros, Dios nos ha llamado a conquistar. Hay algo prometido que Dios nos ha llamado a conquistar. Al igual que Dios llamó a Josué, que lo llamó para conquistar, Dios te ha llamado no para sentarte en un banco, no para ser espectador. Dios te ha llamado para conquistar algo. Tal vez Dios te ha llamado para conquistarte a ti mismo. Dios te ha llamado para conquistar tus temores. Dios te ha llamado para conquistar tus miedos. Dios te ha llamado tal vez para conquistar tu altivez, pero para algo Dios te ha llamado. Dios te ha llamado para conquistar tu familia para Cristo. Dios te ha llamado para conquistar el mundo, pero para algo Dios te ha llamado. Y si Dios nos ha llamado para algo, nosotros tenemos que responder al llamado que Dios nos ha hecho. A Josué Dios lo llamó como sucesor de Moisés y le encarga con una palabra que marcaría su vida. En comparación a Moisés, Josué era un hombre insignificante. Cuando usted estudia la vida de Moisés, de dónde Moisés, en dónde Moisés se crió, usted estudia las cosas que hizo Moisés, Josué, la vida de Josué, en comparación a la vida de Moisés, era insignificante. Moisés era un profeta de Dios. Josué nunca estuvo a los niveles de altura en cuanto a la comunión y la revelación que Moisés había alcanzado.
Josué era solo y simplemente o sencillamente un soldado apasionado, con energía, decisión rápida, exhibió dominio de sí mismo y todas las virtudes militares en el alto rango. Lo único que necesitaba era hacer lo que Dios le estaba pidiendo que fuera. Dios le estaba pidiendo: estudia constantemente este libro de la instrucción. Medita en él de día y de noche para que asegures de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces y después prosperarás y hará que todo te salga bien. ¿Quién le está hablando a Josué? El mismo que le habló a Abraham. El mismo que le habló a Isaac y a Jacob. A Josué le está hablando el mismo que le había hablado a Moisés en el desierto y a través de un fuego que no se consumía en una rama de un árbol. El mismo Dios que está hablando a ti ahora mismo es el mismo que le habló a Josué. El Dios que envió su palabra y te sana es el mismo que le habló a Josué y te está hablando ahora. El mismo que le dijo: no temas ni desmayes, es el mismo que te dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te abandonaré, estaré contigo en la hora de la prueba para que sepas que yo soy tu Dios, quien te cuida, quien te defiende. Él es el mismo Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aunque ya dijeron amén, ¿verdad? Él es el mismo Dios. No hay sombra, o sea, no cambia. El mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por siempre. Ese es nuestro Dios. Hermano, que no te quepa o que no haya ninguna duda en ti. Lo que usted pueda estar atravesando, pasando, que no te quepa ninguna duda de que Dios está ahí contigo. Este mismo libro que contiene la palabra de nuestro gran Dios y que hoy celebramos, es ese mismo libro que Dios le dijo a Josué: guárdalo, medita en él de día y de noche. Es el mismo libro. Este libro le conocemos como un libro de autoridad. Un libro que tiene los pensamientos de Dios para cada uno de nosotros. Este maravilloso libro contiene la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor le garantizó el éxito a Josué. Y esa garantía está también para cada uno de nosotros. Nosotros no somos ni más ni menos que Josué. Mire, en el libro de Santiago, aunque no se habla de Josué, pero se habla también de otro macho de hombre. De Elías. Y el apóstol dice que Elías era semejante, era lo mismo que nosotros. Una persona hecha de carne y hueso. Tenía sus problemas, sus dificultades, llegaban sus dudas, veía la mano de Dios. Un día tenía temporadas que oraba mucho, tenía temporadas que no oraba. Lo mismo de nosotros. Levánteme la mano si usted es una persona que ora 100%. Es lo mismo, es la misma temática, es la misma fragilidad humana tenía Elías. Y lo llama un hombre y un siervo de Dios que hizo descender fuego del cielo. Hermano, ese somos nosotros. Esos somos nosotros. Y también Josué
Josué no era una persona más que ninguno de nosotros. Y sin embargo, Dios lo usó. Y Dios lo usó porque él guardó lo que Dios le pidió que guardara. Que guardara su palabra en su corazón, que meditara en ella. Y eso le produjo a él el éxito en su vida. Guardar la palabra de Dios producirá el éxito en nuestra vida. Nos garantiza el éxito. Dios le habló a Josué porque el líder en el cual él había vivido por más de 40 años en el desierto, Moisés, había muerto. Y ahora el manto de liderazgo le estaba pasando a Josué, era transferido a Josué. Ahora Josué se había convertido en el nuevo líder de Israel. Y ahora como nuevo líder debía conducir a su pueblo a la tierra prometida. Qué tremenda, qué tremendo trabajo. Qué tremenda obligación para este hombre. Un lugar lleno de adversarios y adversidades era la tierra prometida. Un lugar donde encontrarían tentaciones y guerras. Entonces, ¿qué le dice Dios a Josué que debe hacer? ¿Qué le dice Dios? Le dice, asegúrate que el pueblo esté cómodo. Asegúrate que los soldados estén listos y descansados. ¿Qué le dice? Asegúrate que las armas que ustedes tienen estén preparadas para la batalla. ¿Qué le dice? ¿Le dice que entrenen? No. Dios le dice esto. Dios le dice a Josué, asegúrate que la espada de mi palabra sea tu enfoque, porque mi palabra te proporcionará lo que tú necesitas para asegurar el éxito. Eso le pide, eso le dice Dios a Josué. Josué alcanzó el éxito en su propósito de vida porque obedeció la palabra de aquel que lo llamó. Y ese es un principio que nosotros, la iglesia, tiene que vivirlo. Debemos de alcanzar el éxito o podemos alcanzar el éxito. Primero porque Dios nos ha llamado y segundo lo vamos a alcanzar cuando nosotros guardemos y meditemos en lo que dice la palabra de Dios. No solamente conocerla, más que eso, vivirla. Porque hay muchas personas que la conocen pero no la viven. Así como Josué, nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios que nosotros necesitamos para la vida, para el éxito, para conducirnos, para criar familia, para tener empresa, para saber cómo manejar gente. Nosotros tenemos la misma palabra que Josué tenía. Y tenemos el mismo Dios que Josué tenía. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice estas palabras, y es una palabra que también es para nosotros lo que vivimos para Dios en este tiempo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, te voy a decir algo. Todo lo que está escrito, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que está en ese libro sagrado es inspirado por Dios. Pero además es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Oiga los beneficios que tenemos nosotros al recibir la palabra de Dios. Útil porque nos enseña. Siempre nosotros estamos aprendiendo algo. Alguien dijo que el que deja de aprender, ahí murió. No podemos dejar de aprender algo. Siempre hay que estar leyendo algo nuevo. Y mire, nosotros leemos la Biblia todos los días
Y ya nosotros sabemos lo que dice el Salmo 23. Yo sé lo que dice el Salmo 23 desde que yo estaba niño, porque así como a Timoteo, a mí mi mamá me instruyó en la palabra de Dios. Y me dijo, no te salgas de ahí, mi hijo. Te conviene a ti. Así que como Timoteo, yo también. Yo sé que muchos de ustedes también. Desde pequeños fueron instruidos, saben. Y usted se sabe lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero hay algo en la palabra de Dios que hoy yo vengo a ese salmo y ese salmo me ministra a mi necesidad. Ya me ministró esta mañana mi necesidad. Pero en la noche o durante el día escuché un mensaje, una canción o un texto de la Biblia, resultó en mi celular que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque a mí ahora en ese mismo momento no me falte nada, ese texto me está diciendo en el futuro. Recuérdate en el futuro, cuando estés pasando por una necesidad, Jehová, el mismo Dios que hoy está en ti y te suple y te ha suplido todas tus necesidades dentro de 2 meses, dentro de 1 año, ese mismo Dios te suplirá todas tus necesidades. Y eso a mí me da paz. Porque yo sé que hoy y en el mañana, el Dios que yo le sirvo me suplirá todas mis necesidades. Todas mis necesidades. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que todo lo que está escrito aquí es para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, el niño, el joven, sea perfecto. Esto no quiere decir que no rompamos una taza, que sepamos todo, que seamos santos con la aureola brillando y que todo el mundo la vea. Eso no quiere decir eso, porque aquí no todos tenemos esa perfección. Pero Dios, hermanos, a través de su palabra nos perfecciona y nosotros vamos perfeccionando nuestra vida hasta llegar a la estatura de Cristo. Enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es ese libro que nos prepara a nosotros para toda buena obra. Si Timoteo encontraría éxito en su vida ministerial, era a través de guardar la palabra de Dios. Y nosotros podemos encontrar éxito en nuestra vida, ya sea en el ministerio, en nuestra vida, como individuos, como familia, como matrimonio, como pareja, como relaciones con amigos, en el trabajo, en los negocios. Nosotros podemos también encontrar, hermanos, la preparación que dice Timoteo, que dice Pablo a Timoteo en la palabra de Dios. Pedro dijo, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia que nosotros hoy tenemos, que usted tiene en la mano, esa Biblia de hojas, o esa Biblia electrónica que usted tiene en la mano, aleluya, y usted la abre ahí. Esa Biblia electrónica que usted tiene, hermanos, esa palabra permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra descendió del cielo. Esa palabra descendió del cielo. El Señor la envió. Envió su palabra. Dios envió su palabra. Vino del cielo. Y como vino del cielo de Dios, hermano, esa palabra permanece para siempre. Y como fue establecido en el cielo, por eso permanece. Otros libros vienen y van. Muchos libros vienen y van.
miles de cientos de millones de libros vienen y van. Pero la palabra de Dios vino para quedarse. Ha pasado miles de años desde que fue escrita la Biblia. Los imperios han surgido y han caído. Las civilizaciones han cambiado y vuelto a cambiar. La ciencia ha ampliado las fronteras del conocimiento. Sin embargo, la Biblia sigue siendo y sigue estando en pie porque es eterna. Porque la palabra de Dios es definitiva y es indestructible. Nadie ha podido destruirla. Emperadores como Diocleciano han decretado su exterminio, pero no han podido destruirla. Ateos como Voltaire han despotricado la Biblia, pero no han podido destruirla. Agnósticos a lo largo de los años han tratado de burlarse de la Biblia, pero no han podido destruirla. Liberales, izquierdistas, se esfuerzan por eliminar los milagros de la Biblia, pero no han podido destruirla. Los materialistas simplemente la han ignorado. Entonces, ¿cómo es que sigue la Biblia de pie? Después de tanta persecución, después de tanta injuria, después de tanta persecución en contra de ella a través de los siglos, la Biblia sigue de pie porque es eterna y viene del cielo de Dios. Aleluya. El salmista David decía en el Salmo 119, bueno, no recuerdo si fue David que lo escribió, pero el Salmo 119, verso 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Toda la escritura, Pablo dice toda la escritura. Y a Josué se le aconsejó que la guardara toda por completo, que la guardara, la pusiera en práctica, la atesorara, la viviera, la meditara de día y de noche. Y aquí el salmista dice que toda la suma de la palabra de Dios es verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y verso 38, Pilato le preguntó a Jesús, interrogándolo, ¿qué es la verdad? Jesús ya había contestado esta pregunta en Juan 17:17, cuando le hablaba a su Padre diciéndolo: tu palabra es la verdad. Hermanos, el mundo en que vivimos ha perdido el aprecio por la verdad. El aprecio por la verdad. Pero cuando nosotros consideramos la Biblia, se puede decir sin pedir disculpas a nadie que la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad de Dios para el hombre, para liberar al hombre de las mentiras de Satanás. Es la Biblia. Escuche, estimado, si hoy usted está buscando la verdad, le quiero decir, le quiero notificar que la verdad la puedes encontrar en la palabra de Dios, y esa verdad que vas a encontrar aquí te hará verdaderamente libre. Alabado sea Jehová. En esta palabra nosotros tenemos una promesa que no está muerta. Es una promesa viva. Esta palabra contiene una promesa para todos nosotros, que es una promesa que está viva. Por eso Dios le dice a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Bueno, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Joven, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. A los niños que están allí,
nosotros como padres tenemos que no apartarle de sus labios este libro de la ley. Este libro es medicina. Este libro es sabiduría. Este libro nos da a nosotros las fuerzas. A través de este libro se multiplican tus fuerzas cuando no tienes ninguna. A través de este libro usted puede alcanzar, hermano, buenas ideas para mejorar su condición de vida. A través de este libro contiene una promesa que está viva. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella, en él. Que no se aparte de ti, que no sea parte de nosotros, que sea parte, más bien que sea parte de nuestro diario vivir. No apartar este libro de tu boca significa que este libro debe de ser tema constante en nuestras conversaciones. No le deis lugar al diablo. Esta palabra tiene que ser un tema constante de conversación. Llegamos a un lugar, estamos trabajando en nuestro trabajo. La gente que no tiene a Dios por dentro, pues está bien, no van a hablar de Dios. Pero nosotros que somos la luz del mundo y que estamos ahí, tenemos que de alguna forma entrar el tema de conversación que caiga en Dios. De alguna forma. Que nuestra conversación sea el centro de Dios. Que el centro sea Dios. Las cosas de Dios. Sea por donde sea que usted meta esa conversación, que incluya a Dios en esa conversación, para que en esa conversación el nombre de Dios sea bendecido y también haya las posibilidades de que el diablo pueda soltar la vida que está atando en ese lugar donde usted está teniendo esa conversación. El diablo es astuto. ¿No le ha pasado que está en una conversación y uno sabe por dónde va la conversación, pero como uno no entró donde tenía que entrar, la conversación se tornó difícil? Comenzaron a hablar de cosas que a usted le reprendía a su espíritu, porque hubo un espacio donde nosotros podíamos meternos y hablar de Dios. No sé, un Dios te bendiga. Wow, ¿qué dice la Biblia? Lo que sea. Usted tiene la capacidad de entrar a esa conversación en la gente más hostil que hay. Porque hay gente que no son fáciles. Hay gente que no son fáciles de hablar del evangelio. Pero usted, un hombre y una mujer de Dios, que tiene la autoridad que la palabra de Dios le ha dado, usted puede, con la autoridad de Dios y esa sabiduría que viene de Dios, entrar en esa conversación y hablar de Dios ahí. Hablar de Dios ahí y quitarle cualquier enganche, cualquier ventaja que tenga el maligno, y usted se hace dueño de esa conversación. Es importante que nosotros pongamos la palabra del Señor en todas y cada una de nuestras conversaciones. Es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, todo lo que pensamos, todo el día y toda la noche, se refiere a nuestras conversaciones, resaltan en nuestras conversaciones. Entonces, si la Biblia marca un lugar importante en nuestras conversaciones, quiere decir que al final del día o al principio del día, esa conversación saldrá prácticamente espontánea. Porque usted habla o va a hablar de lo que usted ha estado meditando. El autor de esta palabra le dijo a Josué: satúrate de esta palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Todos los días saturarnos de la palabra de Dios. Todos los días
Todos los días meditar en la palabra de Dios. Todos los días, por la mañana, por la tarde, por la noche. Todos los días. Hablar de la palabra de Dios, meditar de la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios todos los días. Como creyentes del Nuevo Testamento, nosotros vamos a prosperar y tener éxito en la vida espiritual y en nuestra vida física cuando nosotros pongamos en práctica lo que Dios le pidió a Josué. Pongamos en práctica todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay muchos creyentes, no sé si usted conoce de ellos, pero hay muchos creyentes que no pueden poner en práctica lo que está escrito en la palabra de Dios. No pueden hacerlo. Yo no quiero pensar que una persona que diga tener a Cristo en su corazón sea esclavo. Eso no es lo que enseña este libro de la palabra de Dios. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro ser. Esto es algo básico. Cristo entra y va saliendo. Cristo entra y va saliendo de nuestro ser todo lo que no le agrada a Dios. Tal vez no salga en el mismo momento. Dios te hace libre en ese momento, pero hay bagajes, de la palabra correcta, bagajes que nosotros venimos arrastrando toda nuestra vida. Si usted tiene 30 años, usted tiene 30 años arrastrando bagaje. Tiene 30, 40, 50, 60 años arrastrando bagaje, formándose al mundo. Y Cristo llega y te hace libre, te salva, pero inmediatamente entra en ti, comienza en ti lo que nosotros conocemos como la purificación, la santificación del ser. Y usted va entrando esta palabra de Dios en su ser, usted la va comiendo, usted la va analizando, usted va meditando en ella día y noche y se va santificando tu vida. Entonces ya una persona que está en un proceso de santificación de su vida no es esclavo. No es esclavo del pecado, del diablo, no es pecado de nada. No es esclavo de nada ni nadie. Pablo dice que ahora sí, si voy a ser esclavo, soy esclavo de Jesucristo. Entonces una persona que tiene la palabra de Dios y que tiene el Espíritu Santo de Dios, no lo domina el pecado. Es tentado, somos tentados, pero no nos domina esa tentación. La tentación no me agarra y me cautiva y me lleva cautivo. No, yo llevo cautivo todo pecado a la cruz de Cristo. ¡Pum! Y lo pongo ahí, Señor. Es verdad que yo era así y mi esposa puede testificar. Yo era un tipo malcriado. Yo era un tipo bebedor. Yo era un tipo que no le cogía corte a nadie. El que me daba un corte de pastelillo teníamos problemas en el semáforo. Yo era así. Pero ahora Dios entró y ese viejo hombre, la Biblia lo llama una nueva naturaleza, va formándose nuevo. Yo sé que usted sabe todo esto. Josué no estaba recibiendo un mandato que él no sabía. Él había visto lo que Moisés había vivido en su vida. Pero Dios, sin embargo, le dice a Josué cómo él debe de actuar para tener éxito. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios, cómo nosotros tenemos que actuar para tener éxito. Para tener éxito primeramente en lo espiritual, porque es lo espiritual primero y después las demás cosas vienen por añadidura. Toda obra de Dios que hacemos, pero que no está basada
o no está sustentada por la palabra de Dios, hermano, nunca prospera. ¿Usted no ha visto en estos últimos tiempos cómo grandes ministerios, cómo grandes hombres de Dios ha venido abajo? No mencionar ningún nombre, pero si usted ha estado viendo las noticias y está enterado cómo grandes pastores, líderes de megas iglesias han caído. Porque su obra no está siendo sustentada con la obra de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos que no está sustentado por la obra de Dios, tarde o temprano se va a caer. Se va a caer. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos de Dios, guardar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Mire, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia te lee a ti. Y la Biblia tiene la característica de decirte de qué piernas o de qué pie usted está cojeando. La Biblia te lo dice. Y usted, como un agente, un lente espiritual, de una vez se le prenden las antenitas, como decía el Chavo del Ocho de Viril. Las antenitas se le prenden a usted. Y usted dice, pero Dios me está hablando. Tengo que congregarme, tengo que buscar la palabra de Dios, tengo que leerla, tengo que entrarme en las cosas de Dios porque me estoy deslizando. Cuando usted lee, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos lee a nosotros. Nos lee. El éxito que tuvo Moisés se debió a su fe y a la obediencia a la palabra de Dios. El éxito que tuvo Josué, las conquistas a los enemigos de Canaán, se basó en su obediencia a la palabra de Dios. Y esta es una realidad para nosotros. Si nosotros tenemos obediencia a la palabra de Dios, tendremos éxito. Y si nosotros estamos teniendo éxito, se lo debemos a la palabra de Dios. Mire, hermano, para conocer a Dios, un mensaje de 30, 40 minutos no es suficiente. Para conocer a Dios, una noche de estudios como la que nosotros preparamos aquí los miércoles no es suficiente. Usted tiene que involucrarse en la palabra de Dios. Usted tiene que sacar ese tiempo para leer la Biblia, para saber lo que Dios dice acerca de Él, acerca de la tierra, acerca de usted, acerca de los gobiernos, de la finanza, del sexo, acerca de cómo tratar a la otra persona, acerca del fin del mundo. Para saber más de Dios, hay que leer la palabra de Dios. Hay que empaparse de la palabra de Dios. Tenemos que empaparnos de ella. El Señor le dice a Josué, no se apartará de tu boca. No se apartará de tu boca. Esa es una imagen de la vocalización de la palabra de Dios. De vocalizar la palabra de Dios. Que usted la va a recitar. Usted se aprende un texto y lo recita de memoria. Se mantiene esa palabra de Dios. La vocaliza, la verbaliza, la canta. Y si no sabe cantar, si usted no entona, que para uno entona. Por ejemplo, mi hija canta lindo, ¿verdad? Canta hermoso. Michelle canta hermoso. Es una artista que tiene más talento que muchos artistas que están viviendo de eso. No escuché, pero está bien. Canta bien. Wow, un talento tremendo. Pero para mí, yo canto mejor.
Perdón. La humildad sobre todo. Usted ve, puede que alguien cante y yo diga, ay Dios mío, no. Pero para esa persona entona bien, se escucha bien. Para esa persona es el mejor cantante que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, a esa persona, cuando está ahí cantando, especialmente cantando alabanzas a Dios, Dios mismo dice, este es el mejor cantante que hay sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Este es el mejor cantante. Viene delante de mí y canta con una voz extraordinaria. Eso es Dios reconociendo. Y uno diciéndole a Jehová que se calle, que se calle. Porque esa persona está verbalizando la palabra de Dios en su vida. ¿Usted me entiende? Y verbalizar la palabra de Dios está relacionado con esa idea de meditar en ella. De meditar en la palabra de Dios, de pensarla, de recitarla, de cantarla. Como líder, Josué tuvo que hablarle a Israel. Y si la palabra que Josué le iba a hablar a Israel iban a salir de su interpretación, de su conocimiento, hermanos, iba a ser una palabra vana, vacía. Ellos no iban a poder alcanzar lo que tenían que alcanzar. Pero Josué le hablaba palabras de Dios. Josué le hablaba a ellos la palabra de Dios, la que Jehová le dijo, medita en ella de día y de noche. Se le presenta cualquier gigante que usted sabe que está fuera de su capacidad de vencerlo, usted hable las promesas de Dios a ese gigante. Usted le habla y usted le dice yo soy un macho de hombre, tú no sabes que yo he estudiado, y eso se va a quedar igualito. Ese monte se va a quedar igualito. Pero usted comienza, aunque le llamen loco, y tal vez muchos de aquí me están tildando como loco ahora mismo. Este hombre tiene que ser un loco. Pero es que si usted en esa locura le habla a lo imposible, se hará posible. Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón está la palabra de Dios, de nuestra boca saldrá la palabra de Dios. Saldrán los dichos de Jehová. No podemos hablar con nuestra boca a menos que la palabra de Dios esté dentro de nuestro corazón. De nuestra boca no va a salir la palabra de Dios si primeramente no está dentro. Tiene que estar dentro, tiene que haber un corazón rebosado de la palabra de Dios. Alguien me está entendiendo, ¿verdad? Si usted tiene la palabra de Dios en su ser, de ahí va a salir la palabra de Dios. Es claro. Un corazón que está rebosado de la palabra habla acerca de la palabra. Un corazón que está rebosado de Dios habla acerca de Dios. Un corazón que está rebosado del amor de Cristo habla del amor de Cristo. Cuando hablamos con libertad, pronunciamos la palabra de Dios que nos ha hecho libres. Construye tu carácter y podrás ayudar a otros cuando tengan necesidades espirituales. Un joven que se dedicaba a los problemas ideológicos y morales esperaba su encuentro con Sócrates que lo estimulara aún más en su trabajo. Pero al encontrarse con este gigante intelectual, lo intimidó tanto que apenas se atrevió a abrir su boca
para hablar y hacer alguna pregunta. Así que caminaron por un tiempo sin conversar. Entonces Sócrates rompió de repente el silencio y dijo amablemente y brevemente a este joven compañero: habla para que pueda verte. Esa frase es breve y se encuentra en un profundo reconocimiento de la conexión entre el carácter de una persona y su palabra. Jesús dijo: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Así que las palabras que salen de nuestros labios son, en última instancia, el producto de nuestro corazón. Alguien una vez dijo: si tú no le hablas a tu Biblia, es probable que tu Biblia no te hable a ti, porque se trata de que recibamos más de la palabra de Dios. Se trata de recibir más de la palabra de Dios. Y yo quiero terminar en que nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios, meditar en los dichos de Jehová. Y Dios le dijo a este hombre: de día y de noche meditarás en ella, en el libro, de día y de noche, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en ella. Hermano, mire, cuando se trata de lo espiritual, alimentar a la persona espiritual interior es mucho más importante que alimentar a la persona física. Cuando se trata de lo espiritual, Jesús también dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Pero a veces nosotros no, vivimos del pan. A veces nosotros hacemos ver que vivimos de lo material. Jesús dice que no. No solo del pan, no solo de lo material. El hombre, el ser humano no puede vivir solo de lo material, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que le da vida. Toda palabra de que sale de la boca de Dios es lo que le da vida. Ese alimento espiritual que todo ser humano necesita se encuentra en la palabra de Dios. Hermano, vamos a comer la palabra de Dios, especialmente en este mes. En este mes aquí hemos hecho algunos debates que van a estar sucediendo los miércoles. Oiga, venga preparado, que van a ser los adultos contra los jóvenes. Y yo estoy creyendo que los jóvenes y los adultos van a trabajar para aprenderse el libro de Levítico. Y mire, aquí va a haber una lucha a puñetazos espirituales. Sí, sí. Y va a ganar el mejor. Todos vamos a ganar. No, espérese. No, espérese. No es que diga que los adultos van a ganar. No. La última vez, ¿quiénes ganaron? Y no es que los jóvenes van a ganar. Alguien tiene que salir ganador, ¿eh? Yo no soy Alexis que va a los adultos, ¿eh? Los adultos, Alexis está neutralmente hacia los adultos. Pero lo que queremos es, hermanos, que durante todo este mes, miren, todos nosotros nos enfoquemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo sé que usted la lee a diario, porque la palabra de Dios es ese alimento que si nosotros no comemos, usted si no come por lo menos 2 comidas al día, hermano, el que no come muere. El que no come muere. Literalmente, el que no come muere. En lo espiritual, el que no come muere. En lo espiritual es lo mismo. En nuestra vida espiritual hay que guardarla con temor y temblor. La conexión que usted tiene con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted tiene que guardarla con temor y temblor.
Y usted tiene que leer, tenemos que leer la palabra de Dios, porque si no comemos en lo espiritual, vamos a morir. Mire, hoy, en esta mañana, cuando se hizo el llamado al altar, que pasaron personas, hermanos, yo sé que habían personas que necesitaban pasar, pero están muriendo porque no le están dando prioridad a la palabra de Dios. Entonces, a veces cuando estamos muriendo en el ámbito espiritual, no aprovechamos, desaprovechamos las oportunidades. Y no podemos, vivimos en un tiempo donde no podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da a diario. Y en este lugar, Dios nos da a nosotros oportunidades para que nosotros podamos estar vivos espiritualmente hablando. Vivos. Porque la palabra de Dios es una bendición y es lo que nos da la vida que nosotros necesitamos para mantenernos vivos delante de Dios y vivos para este mundo que está muerto en delitos y pecados. ¿Cuál es la maravillosa promesa de la palabra de Dios? Y termino. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo sé que todos los que estamos aquí queremos que nuestros caminos sean prosperados y todo lo que hagamos se salga bien. ¿O estoy equivocado? Todos esperamos la bendición de Dios. Todos la queremos. Todos la anhelamos, que todo lo que hagamos en la vida nos salga bien. Todos la queremos. Y el Señor nos está dando aquí una conclusión maravillosa. ¿Tú quieres que todo te salga bien? Obedece, medita en la palabra, vive en la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se puede poner de pie conmigo en esta hora?